11. El contexto de nuestro carácter. Parte 1. ¿Por qué somos deshonestos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? En el 2004, el coste total de todos los atracos producidos en Estados Unidos fue de 525 millones de dólares, y la pérdida media ocasionada por cada robo fue de unos 1.300 dólares, lo cual significa que el salario neto medio producido por tales delitos resulta relativamente bajo. Este coste total no es muy elevado considerando la cantidad de policías, jueces y fuerzas correctoras dedicadas a la captura y confinamiento de los ladrones, y aún menos si se considera la cantidad de cobertura informativa que suscitan esos delitos en la prensa y la televisión. Obviamente, no estoy sugiriendo que tengamos que ser duros con los delincuentes de oficio. Son ladrones, y debemos protegernos de sus actos. Pero considere este otro dato. También en el caso concreto de Estados Unidos, se calcula que cada año los robos y fraudes cometidos por empleados en el lugar de trabajo ascienden a unos 600 mil millones de dólares. Esto representa mucho más que el coste conjunto de los atracos, allanamientos, hurtos y robos de vehículos en dicho país, que en el 2004 fue de unos 16 millones de dólares. Es también más de lo que roban varios millones de delincuentes de oficio a lo largo de toda su vida, y representa asimismo casi el doble de la capitalización bursátil de una gran empresa como, por ejemplo, General Electric. Pero aún hay más. Cada año, según los informes proporcionados por la compañía de seguros, los estadounidenses añadieron un total de 24 mil millones inexistentes en los partes relacionados con pérdidas de propiedades. Paralelamente, la hacienda estadounidense estima que sufre unas pérdidas de 350 mil millones de dólares anuales representadas por la diferencia entre lo que ellos calculan que la gente debería pagar de impuestos y lo que realmente paga. También la industria de la venta al detalle tiene sus propios dolores de cabeza en ese sentido. En Estados Unidos, pierde 16 millones de dólares cada año debido a los clientes que compran ropa, la llevan sin quitarle la etiqueta y luego devuelven esas prendas, ahora usadas, a la tienda, donde se les reintegra lo que habían pagado por ellas. Añádase a todo ello diversos ejemplos cotidianos de la deshonestidad. El diputado que acepta viajes pagados de su grupo de presión favorito, el médico que acepta sobres bajo mano de los laboratorios, el ejecutivo de empresa que manipula las fechas de sus opciones sobre acciones para cobrar más beneficios. Y nos encontramos frente a una enorme cantidad de repugnante actividad económica muchísimo mayor a la de los ladrones de casa corrientes. Cuando estalló el escándalo de Enron en 2001, y se hizo evidente que dicha compañía, considerada por la revista Fortune la empresa más innovadora de los Estados Unidos, durante 6 años consecutivos, de hecho, debió una gran parte de su éxito a sus innovaciones en materia de contabilidad. Nina Mazar, profesora de la Universidad de Toronto, On Amir, profesor de la Universidad de California en San Diego, y yo nos encontrábamos un día a la hora de comer hablando sobre el tema de la honestidad. ¿Por qué algunos delitos, nos preguntábamos, especialmente los de la variedad denominada de cuello blanco, se juzgan con menos severidad que otros, sobre todo teniendo en cuenta que quienes los cometen pueden infligir mayores prejuicios financieros entre la hora del desayuno y la de la comida que el caco vulgar y corriente en toda su vida? Tras debatir un poco el tema, decidimos que debía haber dos clases de deshonestidad. Una es la clase de deshonestidad que evoca la imagen de un par de maleantes merodeando una gasolinera. Cuando pasan por delante, calculan cuánto dinero puede haber en la caja, si puede haber alguien por allí que les impida actuar, y a qué castigo pueden enfrentarse si les pillan, incluyendo el tiempo de cárcel que pueden ahorrarse por una buena conducta. Basándose en este análisis coste-beneficio, deciden si robar en aquel lugar o no. Luego está la segunda clase de deshonestidad. Esta es del tipo relacionado con las personas que en general se consideran honestas. Los hombres y mujeres, en pie por favor, que han tomado prestado un bolígrafo de una sala de conferencias, han sacado una cantidad extra del dispensador de bebidas sin pagar, han inflado el precio del televisor al hacer un parte de un seguro, o han camuflado una comida con la tía Nora como gasto de empresa. Bueno, al fin y al cabo, ella nos preguntó qué tal nos iba en el trabajo. Sabemos que esta segunda clase de deshonestidad existe, pero ¿hasta qué punto está extendida? Y por otra parte, si sometiéramos a un grupo de personas honestas a un experimento científicamente controlado donde las tentaríamos para que hicieran trampas, ¿las harían? ¿Comprometerían su integridad?
¿Y cuántos serían capaces de engañar? Decidimos averiguarlo. La Escuela de Negocios de Harvard ocupa un lugar destacado en la vida estadounidense. Situada a la orilla del río Charles, en la población de Cambridge, Massachusetts, dotada de una imponente arquitectura de estilo colonial y rebosante de dinero procedente de donaciones. La escuela es famosa por crear a los principales líderes empresariales de Estados Unidos. De hecho, en la lista de las 500 mejores empresas publicadas por la revista Fortune, alrededor del 20% de los tres principales cargos directivos en cada una de esas 500 los ostentan personas que se han graduado en la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Qué mejor lugar, pues, para realizar un pequeño experimento sobre la cuestión de la honestidad? El estudio sería bastante sencillo. Pediríamos a un grupo de estudiantes universitarios y de máster de Harvard que hicieran una prueba consistente en 50 preguntas tipo test. Las preguntas serían parecidas a la de los test estándar. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Quién escribió Moby Dick? ¿Qué término define el promedio de una serie? ¿Cuál era la diosa del amor en la mitología griega? Y los estudiantes dispondrían de 15 minutos para responderlas. Una vez terminado el plazo, se les pediría que transfirieran sus respuestas de una hoja de trabajo a una hoja de puntuaciones, un formulario con casillas predeterminadas para cada respuesta, y luego que entregaran ambos documentos a un supervisor situado en la tarima. Por cada respuesta correcta, el supervisor les daría 10 centavos. Así de fácil. En otra aula, pedimos a un nuevo grupo de estudiantes que realizaran la misma prueba general, pero con una importante modificación. Los estudiantes de esta sección harían la prueba y luego transferirían los resultados a un formulario de respuestas, igual que el grupo anterior, pero esta vez el formulario llevaría previamente marcadas las respuestas correctas. Para cada pregunta, una de las casillas de respuestas, la que indicaba la respuesta correcta, se marcaba de un color gris. Si los estudiantes indicaban en el formulario que el río más largo del mundo era el Mississippi, por ejemplo, verían claramente, por la casilla marcada previamente en dicho formulario, que la respuesta correcta era el Nilo. Una vez transferidas sus respuestas, contarían el número de preguntas que habían respondido correctamente, escribirían ese número en la parte superior de sus formularios y luego le entregarían tanto estos como las hojas de trabajo al supervisor situado en la tarima. Luego, este miraría el número de preguntas que los estudiantes afirmaban haber respondido correctamente, el número que habían escrito en la parte superior del formulario, y les pagarían 10 centavos por cada respuesta correcta. ¿Harían trampa a los estudiantes, cambiando sus respuestas erróneas por las previamente marcadas en el formulario? Lo ignorábamos, pero en cualquier caso, decidimos tentar un poco más todavía al tercer grupo de estudiantes. En este caso, los estudiantes harían de nuevo la prueba y transferirían sus respuestas al formulario previamente marcado, pero esta vez les daríamos las instrucciones de que luego rompieran la hoja de trabajo original, entregando solo el formulario al supervisor. En otras palabras, podrían destruir toda evidencia de cualquier posible fechoría. ¿Morderían el anzuelo? Una vez más, lo ignorábamos. En el último grupo, decidimos ejercer el máximo de presión sobre la integridad de los participantes. Esta vez se les darían instrucciones de que destruyeran no solo sus hojas de trabajo original, sino que incluso el formulario definitivo previamente marcado. Además, ni siquiera tendrían que informar de sus ganancias al experimentador. Bastaría con que, una vez rotas sus hojas de respuestas, se limitarían a dirigirse a la tarima, donde habríamos puesto una jarra llena de monedas. Retirarían lo que habían ganado y se marcharían tranquilamente. Si alguna vez hubo alguien que se sintió inclinado a hacer trampas, aquella era la oportunidad de cometer el crimen perfecto. Ciertamente, les estábamos tentando. Estábamos haciendo que resultara fácil hacer trampa. Pero, ¿mordería el anzuelo la flor innata de la juventud estadounidense? Ahora lo íbamos a ver. Cuando los integrantes del primer grupo ocuparon sus asientos, les explicamos las reglas y les entregamos las pruebas. Trabajaron durante los 15 minutos. Luego copiaron sus respuestas en los formularios y a continuación entregaron estos junto con sus hojas de trabajo. Estos estudiantes formarían nuestro grupo de control. Dado que no se les había proporcionado ninguna de las respuestas, no tenían absolutamente ninguna oportunidad de hacer trampas. Obtuvieron una media de 32,6 respuestas correctas de un total de 50. ¿Qué prevé el lector
que hicieron luego los participantes en nuestro experimento, teniendo en cuenta que los integrantes del grupo de control habían respondido correctamente a una media de 32,6 preguntas. ¿Cuántas preguntas cree que declararon haber respondido correctamente los participantes de los otros grupos? ¿Qué hizo el segundo grupo? También ellos respondieron a las preguntas, pero esta vez, en el momento de transferir sus respuestas al formulario, pudieron ver las respuestas correctas. ¿Se meterían su integridad en el bolsillo a cambio de 10 centavos por cada respuesta adicional? Resultó que este grupo resolvió una media de 36,2 preguntas. ¿Era más inteligente que nuestro grupo anterior de control? Es dudoso. Más bien, les habíamos inducido a hacer un poquito de trampa. ¿Y qué hay del tercer grupo? Esta vez, habíamos subido las apuestas. Sus integrantes no solo pudieron ver las respuestas correctas, sino que además se les pidió que rompieran sus hojas de trabajo. ¿Morderían el anzuelo? Sin duda hicieron trampa. Resolvieron correctamente una media de 35,9 preguntas, más que los participantes del grupo de control, pero aproximadamente el mismo número que los participantes del segundo grupo, a quienes no se les había pedido que rompieran sus hojas de trabajo. Por último, vinieron los estudiantes a quienes se les indicó que rompieran no solo sus hojas de trabajo, sino también sus formularios, y que luego metieran las manos en la jarra de dinero y se llevaran lo que consideraran. Seráficamente, todos ellos rompieron sus hojas de trabajo y sus formularios. Luego metieron la mano en la jarra de dinero y se llevaron sus monedas. Pero aquellos serafines no lo eran tanto. El dinero retirado dio una media de 36,1 respuestas correctas, una cifra ligeramente superior a los 32,6 del grupo de control, pero básicamente la misma que los otros dos grupos que habían tenido la oportunidad de hacer trampas. ¿Qué aprendimos de este experimento? La primera conclusión es que, cuando se les da la oportunidad, muchas personas honestas hacen trampas. De hecho, en lugar de encontrarnos con que había unas cuantas manzanas podridas que habían desplazado fuertemente la media de respuestas, lo que descubrimos fue que había una mayoría de personas que habían hecho trampas, pero que lo habían hecho solo un poquito. Y antes de que el lector culpe a los refinados aires de las escuelas de negocios de Harvard de este nivel de deshonestidad, debo añadir que realizamos experimentos similares en el MIT, en Princeton, en la Universidad de California y en Yale, con resultados similares. La segunda de las conclusiones, aparentemente contrarias al sentido común, resultaba asimismo más impresionantes. Una vez que caían en la tentación de hacer trampas, los participantes no parecían verse influenciados por el riesgo de que los pillaran, en contra de lo que uno podría pensar. Cuando a los estudiantes se les dio la oportunidad de hacer trampas sin poder romper sus hojas, incrementaron el número de respuestas correctas de 32,6 a 36,2, pero cuando se les ofreció la oportunidad de romper sus hojas, dejando completamente oculto su pequeño delito, ello no aumentó en nada su deshonestidad. Siguieron haciendo más o menos el mismo nivel de trampas. Eso significa que, aun en el caso de que no haya posibilidad alguna de que nos pillen, ello no hace que nos volvamos descabelladamente deshonestos. Cuando los estudiantes pudieron romper sus dos hojas, meter la mano en la jarra de dinero y marcharse, todos y cada uno de ellos podían haber declarado que habían hecho la prueba perfecta, o simplemente podían haber cogido más dinero. En la jarra había alrededor de $100, pero ninguno de ellos hizo tal cosa. ¿Y por qué? ¿Hubo algo que los retuvo? ¿Algo en su interior? Pero, ¿qué fue? Y en cualquier caso, ¿fue la honestidad? Para esa pregunta, Adam Smith, el gran economista y pensador, tenía una simpática respuesta. La naturaleza, cuando formó al hombre para la sociedad, le dotó de un originario deseo de placer y de una originaria aversión a ofender a sus hermanos. Le enseñó a sentir placer en su consideración favorable y dolor en su consideración desfavorable. A ello, añadía Smith, el éxito de la mayoría de la gente casi siempre depende del favor y la buena opinión de sus vecinos e iguales, y sin una conducta tolerablemente regular, estos raramente pueden obtenerse. En tales situaciones, pues, el viejo proverbio de que la honestidad es siempre la mejor política resulta casi siempre absolutamente cierto. Esto suena como una explicación propia de la era industrial, tan equilibrada y armoniosa como un juego de contrapesos y engranajes perfectamente equilibrados. Sin embargo, por muy optimista que pueda parecer esta perspectiva, la teoría de Smith
tiene también un colorario algo más sombrío. Dado que la gente realiza un análisis coste-beneficio en relación a su honestidad, por la misma razón puede realizar un análisis coste-beneficio ante la posibilidad de ser deshonesta. Según esta perspectiva, las personas son deshonestas solo en la medida en que les conviene, incluyendo aquí su deseo de complacer a otros. Entonces, ¿se basan las decisiones sobre honestidad y deshonestidad en el mismo análisis coste-beneficio que empleamos para decidir entre distintos coches, quesos u ordenadores? Creo que no. Ante todo, ¿puede el lector imaginarse a un amigo explicándole el análisis del coste-beneficio de comprar su nuevo ordenador portátil? Evidentemente. Pero, ¿puede imaginarse a este mismo amigo informándole de un análisis coste-beneficio con respecto a la decisión de robar o no un ordenador portátil? Es evidente que no, a menos que su amigo sea un ladrón profesional. Más bien, coincido con otros, desde Platón, que afirman que la honestidad es algo más grande, algo que se considera una virtud moral en casi todas las sociedades. Sigmund Freud lo explica del siguiente modo. Decía que, al creer en el ámbito de la sociedad, todos internalizamos las virtudes sociales. Esa internalización conduce al desarrollo del superyo. En general, el superyo se siente complacido cuando cumplimos con la ética de la sociedad y descontento cuando no lo hacemos. De ahí que paremos el coche cuando a las 4 de la madrugada nos encontremos con un semáforo en rojo, aunque sepamos que no tiene que pasar nadie. De ahí que sintamos una satisfacción interior cuando devolvemos una carta extraviada a su dueño, aunque jamás se revele nuestra identidad. Tales actos estimulan los centros de recompensa de nuestro cerebro, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, y nos hace sentir contentos. Pero si la honestidad es importante para nosotros, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en un reciente sondeo realizado entre casi 300.000 estudiantes de secundaria, el 98% de ellos afirmaban que para ellos era importante ser honesto. Y si la honestidad nos hace sentir tan bien, ¿por qué somos deshonestos con tanta frecuencia? He aquí mi opinión. Nos preocupa la honestidad y queremos ser honestos. El problema es que nuestro monitor de honestidad interno solo se activa cuando contemplamos la posibilidad de realizar grandes transgresiones, como llevarse una caja entera de bolígrafos de la sala de conferencias. Para las pequeñas transgresiones, en cambio, como coger uno o dos bolígrafos, ni siquiera consideramos cómo tales acciones se reflejan en nuestra honestidad, y nuestro superyo permanece dormido. Sin la ayuda y el control de nuestra honestidad por parte del superyo, la única defensa que tenemos contra esa clase de transgresiones es un análisis coste-beneficio racional. Pero, ¿quién va a dedicarse a sopesar conscientemente los beneficios de llevarse una toalla de la habitación del hotel frente al coste de que le pillen? ¿Quién se va a poner a considerar los costes y beneficios de añadir unas cuantas facturas de más a la lista de deducibles a la hora de hacer la declaración? Como hemos podido ver en el experimento de Harvard, el análisis coste-beneficio en general y la probabilidad de que a uno le pillen en particular no parece ejercer demasiada influencia en la deshonestidad. Así es como funciona el mundo. Resulta casi imposible abrir un periódico sin leer una noticia sobre un acto deshonesto o engañoso. Vemos a las entidades emisoras de tarjetas de crédito sangrar a sus clientes con subidas desorbitadas de los tipos de intereses, a las líneas aéreas declararse en quiebra y acudir corriendo al gobierno para que la saque de apuros, a las escuelas defender la presencia de máquinas de refresco en sus instalaciones, amasando fortunas gracias a los fabricantes de bebidas, aun sabiendo que las bebidas azucaradas hacen a los niños obesos e hiperactivos. Los impuestos suelen representar una auténtica bacanal donde se vapulea a la ética, algo que, en el caso concreto de Estados Unidos, aparece perfectamente descrito en un libro del sagaz e inteligente reportero del New York Times, Dave Kyle Johnston, titulado Perfectamente Legal: la campaña encubierta para manipular nuestro sistema tributario, beneficiando a los superricos y estafando a todos los demás, y publicado en el 2005. Pese a todo, las propias sociedades en general también suelen luchar contra todo eso por vía de sus gobiernos, al menos en cierta medida. Volviendo al caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, la ley Sarbanes-Oxley del 2002
que exige que los altos ejecutivos de las empresas públicas respondan directamente a las auditorías y a la contabilidad empresariales. Se aprobó concretamente para hacer que las debacles como las de Enron sean cosas del pasado. Asimismo, el Congreso estadounidense ha aprobado también diversas restricciones sobre prácticas tales como las asignaciones de fondos federales por parte de los políticos con fines exclusivamente electoralistas. Por su parte, la Comisión del Mercado de Valores incluso aprobó nuevas requisitorias a efecto de que se hicieran públicos tanto los salarios como las prestaciones adicionales de los ejecutivos a fin de que, cuando veamos pasar una larga limusina en la que viaja un alto cargo de una de las 500 empresas de la lista Fortune, podamos saber con bastante certeza cuánto cobra el ejecutivo que va dentro. Pero, ¿puede acaso las medidas externas, como estas, realmente tapar los agujeros y evitar la deshonestidad? Algunas voces críticas aseguran que no. Tomemos, por ejemplo, las reformas éticas adoptadas por el Congreso estadounidense. Los estatutos prohíben ahora que los miembros de los grupos de presión inviten a comidas gratis a los congresistas y a sus ayudantes en actos con gran influencia de público. ¿Qué han hecho entonces los miembros de los grupos de presión? Pues sencillamente invitar a los congresistas a comidas con un número de invitados lo bastante restringido como para permitir saltarse la norma. Del mismo modo, las nuevas normas éticas del Congreso prohíben que los miembros de los grupos de presión inviten a los congresistas a volar en aviones de ala fija. Vaya, ¿y si vuelan en helicóptero? La más divertida de todas las nuevas leyes de la que tengo conocimiento es la que se conoce como la regla del mordadientes, que establece que, aunque los miembros de los grupos de presión ya no puedan invitar a los congresistas estadounidenses a comer a la mesa con cuchillo y tenedor, sí pueden servirles cualquier cosa, presumiblemente aperitivos, que permita a los legisladores permanecer de pie y llevárselo a la boca con los dedos o con un mordadientes. Cambió esta nueva norma, por ejemplo, los planes de la industria estadounidense del marisco, que recientemente habían organizado una comida de cuchillo y tenedor a base de pasta y de ostras para los congresistas de Washington, y que habían bautizado el acto con el eslogan de «Que el mundo sea tu ostra». Por supuesto que no. El grupo de presión de la industria del marisco se limitó a quitar el plato de pasta del menú, algo complicada de comer con mordadientes, y obsequiar a los congresistas con ostras crudas recién abiertas, que estos pudieran engullir de pie. También la ya mencionada Ley Sarbanes-Oxley ha sido calificada de ineficaz. Algunas voces críticas sostienen que esta resulta rígida e inflexible, pero el clamor más fuerte proviene de quien la considera ambigua, incoherente, inefectiva y exorbitantemente cara, en especial para las pequeñas empresas. No ha acabado con la corrupción, afirma William A. Niskanen, presidente del Instituto Cato. Solo ha obligado a las empresas a pasar las más canutas. Eso es lo que da de sí tratar de imponer la honestidad por medio de controles externos. Es posible que funcione en algunos casos, pero desde luego en otros no. ¿Podría haber, pues, una mejor cura para la deshonestidad? Antes de tratar siquiera de dar una respuesta a esta pregunta, permítame describirle un experimento que realizamos en cierta ocasión y que dice mucho sobre el tema. Hace unos años, Nina, On y yo llevamos a un grupo de participantes a un laboratorio de la Universidad de California de Los Ángeles y les pedimos que realizaran una sencilla prueba matemática. La prueba consistía en 20 problemas muy simples, cada uno de los cuales requería que los participantes encontraran dos números que sumaran 10. Véase la tabla adjunta. Disponían de 5 minutos para resolver el mayor número de problemas posible, después de lo cual participarían en un sorteo. Si ganaban el sorteo, recibirían $10 por cada problema que hubieran resuelto correctamente. Al igual que nuestro experimento de la Escuela de Negocios de Harvard, algunos de los participantes entregaron directamente sus hojas al experimentador. Estos fueron nuestro grupo de control. Los demás escribieron en otra hoja el número de preguntas que habían resuelto correctamente, y luego se deshicieron de los originales. Estos participantes, obviamente, fueron los que tuvieron la oportunidad de hacer trampas. ¿Aprovecharon la oportunidad para hacerlas? Como el lector habrá imaginado ya, sí lo hicieron, aunque, por supuesto, solo un poquito. Mire su reloj, anote la hora y empiece a buscar en la matriz siguiente
dos números que sumen exactamente 10. ¿Cuánto tiempo ha tardado en encontrarlos? Hasta aquí no le he dicho nada nuevo, pero la clave de este experimento fue lo que le precedió. Cuando los participantes entraron por primera vez en el laboratorio, les pedimos a algunos de ellos que escribieran los títulos de 10 libros que hubieran leído en la escuela secundaria. A los demás se les pidió que escribieran todo lo que fueran capaces de recordar de los 10 mandamientos. Una vez finalizada esta parte del experimento, les invitamos a realizar la prueba de la matriz. Este entorno experimental implicaba que a algunos de los participantes se les ofreció la tentación de hacer trampas después de recordar los títulos de 10 libros que habían leído de la escuela secundaria, mientras que otros fueron tentados después de recordar los 10 mandamientos. ¿Quiénes cree el lector que hicieron más trampas? Cuando no se les dio la posibilidad de hacerlas, nuestros participantes resolvieron correctamente una media de 3,1 problemas. Cuando sí era posible hacer trampas, el grupo que previamente había recordado los títulos de los 10 libros que habían leído en la escuela secundaria resolvió una media de 4,1 problemas, o un 33% más que los que no habían podido hacer trampas. Pero lo importante aquí es lo que ocurrió con el otro grupo, el de los estudiantes que primero habían recordado los 10 mandamientos, luego habían hecho la prueba y finalmente habían roto sus hojas de trabajo. A esos era, como dirían los locutores deportivos, a los que había que estar atentos. ¿Harían trampas? O bien, los 10 mandamientos ejercerían alguna clase de influencia en su integridad. El resultado nos sorprendió incluso a nosotros. Los estudiantes, a quienes había pedido que recordaran los 10 mandamientos, no habían hecho trampas en absoluto. Habían obtenido una media de 3 respuestas correctas, básicamente la misma puntuación que el grupo que no había tenido la posibilidad de hacer trampas, y menos que la de aquellos que sí habían podido hacerlas y que previamente habían recordado los títulos de los libros. Cuando me dirigí a casa, aquella noche, empecé a pensar en lo que acababa de ocurrir. El grupo de los 10 libros hizo trampas. No mucho, es verdad, solo hasta el punto que su mecanismo de recompensa interno, núcleo accumbens y superyo, se activó y empezó a recompensarles por parar. Pero, ¿qué milagro habían logrado los 10 mandamientos? Nosotros ni siquiera habíamos recordado a nuestros participantes lo que los 10 mandamientos significaban. Simplemente nos habíamos limitado a pedirles que los recordaran. Y casi ninguno de ellos fue capaz de recordar los 10. Esperábamos que el ejercicio suscitara en ellos la idea de honestidad, y eso fue claramente lo que pasó. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la gran idea que cabe extraer de ello? Nos llevó varias semanas llegar a algunas conclusiones. Para empezar, quizás podríamos volver a dar a la Biblia un papel en la vida pública. Si únicamente pretendiéramos reducir la deshonestidad, puede que no fuera una mala idea. En ese caso, no obstante, habría gente que podría oponerse argumentando que la Biblia implica la adscripción de una religión determinada, o simplemente que ello podría mezclar la religión con el mundo comercial y secular. Pero quizás un juramento de naturaleza distinta también podría funcionar. Lo que me impresionó especialmente del experimento con los 10 mandamientos fue que los estudiantes que solo fueron capaces de recordar uno o dos se vieron tan influenciados por ellos como los que casi recordaron los 10. Ello indicaba que no eran los propios 10 mandamientos en sí mismo lo que alentaba a la honestidad, sino la mera contemplación de alguna clase de pauta moral. Si ese fuera el caso, también podríamos utilizar perfectamente pautas no religiosas para elevar el nivel general de honestidad. Por ejemplo, ¿qué hay de los juramentos profesionales que se hacen, o solían hacerse, los médicos, abogados y otros? ¿Podrían servir? El término profesión viene del latín professus, que significa declarado públicamente. En el pasado, las profesiones empezaron por la religión y luego se extendieron a la medicina y al derecho. Se decía que las personas que dominaban el conocimiento esotérico no solo tenían el monopolio de las prácticas de dicho conocimiento, sino también la obligación de utilizar su poder con sabiduría y honestidad. El juramento, de palabra y, a menudo, también por escrito, era un recordatorio a los practicantes de que había que regular su propio comportamiento, y asimismo proporcionaban un conjunto de normas que debían de seguir a la hora de cumplir con los deberes de su profesión. Aquellos juramentos se mantuvieron durante largo tiempo, pero luego, más o menos a partir de la década de 1960,
surgió un poderoso movimiento en favor de la desregularización de las profesiones. Se argumentaba que los estamentos profesionales eran organizaciones elitistas y que había que sacarlos a la luz del día. Para el estamento jurídico, eso significó más sumarios escritos en lenguaje ordinario, la presencia de cámaras en los tribunales y una gran publicidad. Otras medidas similares contra el elitismo se aplicaron en la medicina y la banca, así como en otras profesiones. Puede que gran parte de ello resultara beneficioso, pero ese desmantelamiento de los estamentos profesionales comportó también algunas pérdidas. La profesionalidad estricta se vio reemplazada por la flexibilidad, el juicio individual, las leyes del comercio y el ansia de la riqueza, y con ello desaparecieron los cimientos de la ética y los valores sobre los que hasta entonces se habían asentado las profesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio realizado en la década de 1990 en el Colegio de Abogados de California reveló que la mayoría de los abogados se declaraban hartos del declive de su honor en su trabajo y se mostraban profundamente pesimistas con respecto a la situación de su profesión. Las 2/3 afirmaban que los abogados actuales comprometen su profesionalidad como resultado de las presiones económicas y casi un 80% declaraba que el estamento jurídico no castigaba adecuadamente a los abogados poco éticos, al tiempo que la mitad de ellos decían que, si fuera ahora, no volverían a hacerse abogados. Un estudio comparable del Colegio de Abogados de Maryland encontró un sentimiento parecido entre los abogados de dicho estado. Según estos, su profesión había degenerado tanto que a menudo se mostraban irritables, malhumorados, polémicos y verbalmente insultantes, o bien desapegados, distantes, preocupados o distraídos. Cuando se les preguntó a los abogados de Virginia si consideraban que había que atribuir los crecientes problemas de falta de profesionalidad a unas cuantas manzanas podridas o a una tendencia generalizada, se declararon abruptamente por la segunda opción, pero las peores opiniones se dan entre los abogados de Florida. En el 2003, el Colegio de Abogados de dicho estado declaraba que una minoría sustancial de abogados eran codiciosos, listillos, ladinos, taimados y poco fiables. Les importaba poco la verdad o la justicia. Estaban dispuestos a distorsionar, manipular y ocultar para vencer, y se mostraban arrogantes, condescendientes e insultantes. Resultaban, asimismo, pomposos y detestables. ¿Qué más se podría añadir? También el estamento médico tiene sus críticos, que hablan de médicos que realizan operaciones quirúrgicas y otros procedimientos innecesarios solo para mejorar su historial, que piden pruebas en laboratorios que luego les dan comisiones, y que proporcionan aquellas pruebas médicas que requieren un determinado equipamiento que casualmente ellos tienen. ¿Y qué hay de la influencia de la industria farmacéutica? Un amigo mío me contaba que recientemente había tenido que aguardar 1 hora en la sala de espera para visitarse con su médico. Durante ese tiempo, me decía, 4 representantes de empresas farmacéuticas habían entrado y salido tranquilamente de la consulta. Se podría observar cualquier grupo profesional y detectar signos de problemas similares. ¿Qué pasaría si nos fijáramos, pongamos por caso, en la Asociación Estadounidense de Geólogos de Hidrocarburos? De entrada, uno se imagina a unos tipos estilo Indiana Jones, con más interés en el exquisito Jurásico y en los depósitos del Taicos que en ganar dinero. Pero basta excavar un poco para que aparezcan los problemas. Existe una conducta poco ética que se produce a una escala mucho mayor de lo que la mayoría de nosotros se nos pasaría por la cabeza. Escribía a sus colegas uno de los miembros de dicha asociación. Pero, en nombre de Dios, se le ocurre exclamar a uno, ¿qué clase de deshonestidad puede surgir entre los geólogos de hidrocarburos? Pues al parecer, resulta que tiene que ver con cosas tales como piratear datos sísmicos y digitales, robar mapas y otros materiales, y exagerar la promesa de encontrar depósitos de petróleo en los casos en los que están en juego una venta de tierras o una inversión. Lo más frecuente es que esta mala conducta adopte diversos tonos de gris, en lugar de ser claramente blanca o negra, señalaba uno de estos geólogos. No olvidemos, sin embargo, que los geólogos de hidrocarburos no están solos, y que este declive de la profesionalidad es un fenómeno generalizado. Si necesita más pruebas,
Podría ponerle como ejemplo el debate actual que existe en los Estados Unidos en el ámbito de los denominados éticos profesionales. Unos testigos expertos a los que se convoca cada vez más para declarar en juicios y visitas públicas, donde pueden ser contratados por cualquiera de las dos partes para evaluar cuestiones tales como el trato dado a un paciente o los derechos de los no nacidos. ¿También ellos se ven tentados a aprovecharse de su situación? Pues parece que sí. Una revista de ética estadounidense publica recientemente un artículo titulado Pericia moral, un problema de la ética profesional de los éticos profesionales. Como ya he dicho, los signos de la erosión son visibles por todas partes. ¿Qué hacer, pues? Suponga que, en lugar de invocar a los 10 mandamientos, adquiríamos el hábito de firmar alguna clase de declaración secular, similar a un juramento profesional, que nos recordara nuestro compromiso con la honestidad. ¿Bastaría un sencillo juramento? Del mismo modo como vimos que bastaban los 10 mandamientos, teníamos que averiguarlo, y de ahí nuestro siguiente experimento. Una vez más, reunimos a nuestro grupo, en esta ocasión en el MIT. En este estudio, los primeros participantes hicieron nuestra prueba matemática de la matriz y luego entregaron sus respuestas al experimentador situado en la tarima, quien contó el número de preguntas a las que habían respondido correctamente y les pagó en consonancia con ello. El segundo grupo también realizó la prueba, pero a sus integrantes se les dijo que doblaran sus hojas de respuestas y se las quedaran, limitándose a decir al experimentador situado en la tarima cuántos problemas habían resuelto correctamente. Luego éste les pagó en consonancia con ello y se marcharon. El aspecto novedoso de este experimento tenía que ver con el tercer grupo. Antes de que sus participantes iniciaran el experimento, se les pidió a cada uno de ellos que firmaran la siguiente declaración, impresa en las hojas de respuesta. Acepto que este estudio está sometido al código de honor del MIT. Tras firmar la declaración, procedieron a realizar la tarea. Cuando terminó el tiempo, se guardaron sus hojas de respuesta, se acercaron a la tarima, le dijeron al experimentador cuántos problemas habían resuelto correctamente y cobraron de acuerdo con ello. ¿Cuáles fueron los resultados? En la situación de control, en la que no era posible hacer trampas, los participantes resolvieron una media de 3 problemas. En la segunda situación, en la que los participantes pudieron guardarse sus respuestas, la media aumentó a 5,5 problemas. Pero lo extraordinario fue el resultado de la tercera situación, en la que los participantes se guardaron sus hojas de respuesta, pero también habían firmado la declaración del código de honor. En este caso, resolvieron una media de 3 problemas, es decir, exactamente el mismo número que el grupo de control. Este resultado era similar al que habíamos obtenido en el caso de los 10 mandamientos. Resulta sorprendente, pues, el efecto de firmar una declaración relativa a un código de honor. Máxime si tenemos en cuenta que el MIT no tiene código de honor alguno. Descubrimos, así, que los estudiantes hacen trampas cuando tienen la oportunidad de hacerlas, pero no tanto como podrían. Asimismo, una vez que empiezan a pensar en la honestidad, ya sea recordando los 10 mandamientos, ya sea firmando una sencilla declaración, dejan completamente de hacer trampas. En otras palabras, cuando se alejan de cualquier pauta de pensamiento ético, tendemos a caer en la deshonestidad, pero si en el momento de la tentación se nos proporciona un recordatorio moral, resulta mucho más probable que seamos honestos. Actualmente, en Estados Unidos, varios colegios de abogados y organizaciones profesionales están luchando por robustecer su ética profesional. Algunos están aumentando los cursos sobre la materia en las carreras y posgrados, mientras que otros exigen clases de ética de repaso. En el estamento jurídico, el juez Dennis M. Sweeney, del condado de Howard, en Maryland, ha publicado su propio libro sobre el tema, Guía de conducta del abogado en la sala, donde señala, la mayoría de las normas, como estas, constituye simplemente lo que nuestras madres dirían que debe de hacer un hombre o una mujer cortés y bien educado, puesto que, debido a sus otras importantes responsabilidades, nuestras madres, y las suyas, no pueden estar en todas las salas de justicia del Estado. Les ofrezco aquí esas normas. ¿Funcionarán esas medidas de carácter general? Reconocemos que precisamente los abogados ya hacen un juramento cuando acceden al estamento jurídico, del mismo modo que lo hacen los médicos cuando se incorporan a su profesión. Sin embargo, los juramentos eventuales,
como las declaraciones de adhesión ocasionales a unas determinadas normas, no bastan. A partir de nuestros experimentos, resulta evidente que los juramentos y normas deben ser recordados en el mismo momento de la tentación, o justo antes de esta. Es más, el tiempo juega en contra de nosotros cuando tratamos de resolver este problema. En el capítulo 4 decíamos que, cuando las normas sociales chocan con las normas mercantiles, las primeras desaparecen y prevalecen las segundas. Aunque la analogía no es exacta, la deshonestidad ofrece una lección parecida. Una vez que la ética profesional, las normas sociales, han declinado, resultará muy difícil recuperarla. Por eso, no significa que no debamos intentarlo. ¿Por qué es tan importante la honestidad? Para empezar, tengamos en cuenta que, si un país pretende ostentar una posición importante en cuanto a poder económico en el mundo actual, ello dependerá en parte de que, en lo relativo a sus pautas de funcionamiento empresarial, sea una nación honesta o, al menos, que así la perciba. En el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, en el 2006, y según un sondeo, dicho país ocupa el 20º lugar del mundo en términos de integridad. Finlandia ocupa el primer puesto, mientras que el último, el puesto 163, era para Haití. Partiendo de esta base, cabe deducir que la gente que hace negocios con Estados Unidos considera que en general recibirá un trato justo. Pero el caso es que en el año 2000, antes de que las oleadas de escándalos financieros hicieran que las páginas económicas de los diarios del país parecieran un fichero político, Estados Unidos ocupaba el puesto 14º. En otras palabras, parece que en este sentido el país va hacia abajo, no hacia arriba, y ello puede comportar unos costes tremendos a largo plazo. Adam Smith nos recordaba que la honestidad es realmente la mejor política, especialmente en los negocios. Para hacernos una idea del otro extremo de la ecuación, es decir, el de una sociedad desprovista de confianza, se puede echar un vistazo a varios países. En China, por ejemplo, la palabra de una persona en una región raramente vale en otra región distinta. Latinoamérica está llena de cárteles de propiedad familiar que hacen préstamos a sus parientes y que no corta el crédito cuando el deudor incurre en el impago. Irán es otro ejemplo de un país afligido por la desconfianza. Un alumno de Irán del MIT me explicó que allí los negocios carecen de una base de confianza. Debido a ello, nadie paga por adelantado, nadie ofrece crédito y nadie está dispuesto a asumir riesgos. Los empresarios tienen que contratar a la gente en el ámbito de sus propias familias, donde todavía existe cierto nivel de confianza. ¿Nos gustaría vivir en un mundo así? Debemos tener cuidado, puesto que, sin honestidad, podemos caer en ello más deprisa de lo que creemos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener el nivel de honestidad de nuestros propios países? Quizás podemos leer la Biblia, el Corán o lo que sea que refleje nuestros valores. Podemos revivir las pautas profesionales. Podemos firmar compromisos de que actuaremos con integridad. Otra vía consiste en empezar por reconocer que, cuando nos hallamos en situaciones en las que nuestros beneficios financieros personales se oponen a nuestras pautas morales, somos capaces de retroceder la realidad, de ver al mundo en términos compatibles con nuestros intereses egoístas y de volvernos deshonestos. ¿Cuál es, entonces, la respuesta? Si reconocemos esta debilidad, podemos tratar de evitar tales situaciones ya de entrada. Podemos prohibir a los médicos que pidan pruebas que les beneficien económicamente. Podemos prohibir a los contables y auditores que actúen como consultores para sus mismas empresas. Podemos prohibir a los diputados que se fijen su propio sueldo, etc. Pero el tema de la deshonestidad no termina aquí. En el capítulo siguiente ofreceré unas cuantas sugerencias más sobre esta y algunas otras ideas acerca de cómo combatirla. Apéndice. Los 10 mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. No habrá para ti otros dioses adelante de mí. No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios. Guardarás el día del sábado para sacrificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No desearás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5, 6, 21.